Efesios capítulo 4, versículo 25 al 27 y después del 29 al 32. Muy bien, ahí estamos juntos. Efesios 4, 25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. ¿Quién no ha luchado alguna vez con la falta de perdón en su matrimonio? ¿Quién no ha puesto objeciones delante de Dios antes de perdonar o brindar o ser perdonado genuinamente delante del Señor y con su cónyuge? Lo que vamos a ver aquí en la palabra de Dios es una enseñanza muy clara en la que Dios nos enseña a no guardar nada en el corazón que pueda afectar mi relación con Dios y, por cierto, afectar mi relación con mi prójimo, mi esposo o mi esposa, en la cual no he perdonado genuinamente en el nombre de Cristo. Mira lo que dice Colosenses 3:13, dice así: soportándoos unos a otros. Y quiero por favor que comprendamos de que siempre vamos a estar en un lado o en el otro. Por eso dice perdonándoos unos a otros o soportándoos unos a otros. A veces tenemos que soportar, pero tienes que ser consciente que a veces te tienen que soportar debilidades humanas en la vida en general, pensando en la vida matrimonial. Pero ahí estamos en un lado o en el otro, siempre. Y después Pablo dice: y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Una vez más, siempre estamos en un lado o en el otro, porque o tenemos que perdonar o tenemos que pedir perdón para ser perdonados si hubiera queja unos con otros. Eso es claro en la palabra de Dios. Pero mira a continuación, dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Nótalo, es un mandamiento: hacedlo vosotros. De tal manera que la Escritura es categórica en cuanto a la enseñanza del perdón. De hecho, en la oración modelo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, va a mostrar en esa oración modelo el perdón como parte de la devoción diaria que tiene un hijo de Dios. Mira ahora Mateo capítulo 6, versículo 12, dice así: y perdónanos nuestras deudas. Esa es la oración dirigida a Dios, le pedimos perdón. Pero mira a continuación, dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué tiene que hacer un redimido que ha degustado del perdón de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Debe perdonar. Pero algo más. Versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora observa: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas? Creo que esta es una verdad olvidada hoy en día por los cristianos. Esto no está en nuestro radar espiritual. Veamos, el Señor no está enseñando aquí acerca del perdón de salvación que recibimos
una vez y para siempre cuando hemos venido a sus pies. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos perdona, Él nos limpia una vez y para siempre. Pero cuando Cristo enseñó la oración modelo y dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, se refiere a la limpieza continua que debe tener un hijo de Dios en su comunión diaria con el Señor. Y que esa limpieza, digámoslo así, será retenida por Dios si es que un creyente se rehúsa a perdonar a su ofensor. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, esto incluye a tu esposo y a tu esposa, que es el prójimo más cercano, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La pregunta es, ¿qué pendientes tenemos delante de Dios por la falta de perdón y que afecta mi vida matrimonial? Y sea, amado hermano y hermana, que por tu mente pueda estar pasando una circunstancia difícil, adversa, dura en tu vida, en la cual estás luchando hasta el día de hoy con el perdón. Nadie va a poder quitar esa realidad que has experimentado, pero quiero que comprendas que al mismo tiempo no podemos negar lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que un hijo de Dios, una hija de Dios, debe perdonar tal como su Padre le ha perdonado y le perdona diariamente. Con el perdón no estás disminuyendo la falta contra ti, tampoco estás quitando las consecuencias que esa persona, el cónyuge en este caso, ha tenido contra ti, ¿no? Pero sí estarás actuando como un creyente a semejanza de tu Salvador. La bendición, nótalo. ¿Cuál es la bendición? Cristo lo ha mencionado en el versículo 14. Dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Una limpieza diaria en la cual no hay estorbo en la comunión con el Señor, ni tampoco hay estorbo en la vida matrimonial. Entonces, lo que vamos a respondernos ahora es lo siguiente. ¿Qué consideraciones debemos tener del perdón en la vida matrimonial? ¿Qué consideraciones? Veamos un primer punto acerca de los obstáculos del perdón. Mira el versículo 25 y 27 nuevamente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos que ser conscientes como cristianos que un matrimonio cristiano tiene una inmensa ventaja en el Señor porque justamente somos de Cristo. Estamos unidos en un pacto matrimonial delante del Creador del matrimonio. Somos parte de un cuerpo espiritual, somos parte de una iglesia local, somos hermanos en Cristo. Qué tremenda ventaja ahí hay en la vida matrimonial de hijos de Dios. Tenemos la palabra de Dios como la fuente de autoridad en la cual podemos acudir para obedecerla y caminar juntos en el Señor. Y que tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece, nos consuela, nos enseña la palabra para el desarrollo del matrimonio. Es tremendo las ventajas que tiene un matrimonio cristiano. Pero, como me dijo una vez un buen amigo, él me dijo, yo puedo recitarme las promesas de Dios de memoria, pero en cuanto tengo una discusión en casa, me olvido de todas esas promesas. Es decir, cuando hay un conflicto, un roce en el hogar, pareciera que todas esas ventajas que estamos mencionando ahora no están. Y vivimos con una mentalidad como si no fuéramos del Señor. En el contexto que hemos leído del pasaje al inicio, hemos leído a partir del versículo 25,
3 versículos antes, el versículo 22, miren lo que va a decir aquí la palabra del Señor. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando aquí la Biblia dice despojaos del viejo hombre, esa frase viejo hombre no es algo que tenemos dentro. Y permítame decirlo así, como que tenemos un Hulk dentro y cuando ya queremos pecar nos vamos transformando y sale lo que está dentro nuestro. No, sino que se refiere a una antigua identidad de la cual ya no somos parte. Eso es lo que la Biblia habla de que estamos en Adán, una antigua identidad, una antigua esfera de la cual Cristo nos sacó y ahora somos una nueva creación, tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. De tal manera que cuando Pablo dice la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, se está refiriendo a las prácticas antiguas, no a la identidad en sí misma, sino las prácticas antiguas que a un cristiano pueda tenerlas y al cual debe despojarse porque ahora justamente se encuentra en Cristo. Y Pablo dice, vístete de ese nuevo hombre que está renovado en el espíritu de vuestra mente y que es creado según Dios. Es como si Pablo dijera, deja de estar tomando las ropas sucias, antiguas, en ese ropero antiguo del cual ya no eres parte, y vístete ahora de esas ropas limpias que Dios te ha dado, de este nuevo ropero que Dios te ha dado en Cristo, al cual debes vivir para Él. Deja de rebuscar en un lugar de donde ya no perteneces. Ese es el viejo hombre, esa es la antigua identidad, pero ahora somos nuevas criaturas, de tal manera que lo viejo ha pasado y ahora somos nuevos en Cristo. Y eso nuevo en Cristo es lo que Pablo está aconsejando aquí. Un matrimonio cristiano tiene que ser consciente de que es una nueva identidad en su relación con Cristo y que es un nuevo hombre, escúchalo bien, creado según Dios, creado según Dios. Dios mismo al salvarnos en Cristo nos ha hecho una nueva criatura. Entonces, ya que somos una nueva creación con una nueva identidad en Cristo, nuestra mente ha sido renovada en Él. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un primer obstáculo para el perdón es la mentira. La mentira. Nota que la palabra de Dios enseña que la mentira es incompatible con la nueva naturaleza de alguien que ha sido hecho una nueva creación según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La mentira es un pecado inaceptable para Dios y debe ser un pecado inaceptable para alguien que es una nueva criatura en su relación matrimonial. Por eso acá dice, versículo 25, por lo cual, porque somos de Cristo, porque tenemos una nueva identidad en Cristo, desechando la mentira. Eso no puede ser parte de la vida cristiana. Aquí el verbo desechando es una palabra que significa arrancando, echando fuera. Es decir, no hay otra manera de tratar la mentira en la vida de un cristiano. Tiene que descartarla totalmente de su vida diaria. No puede tenerla como un recurso espiritual, lo estoy poniendo entre comillas, que alguien piense de que no hay otra manera de vivir la vida cristiana, sino que, bueno, por allí tiene que haber algún tipo de mentira. No, la mentira es destructiva, por lo que hay que desecharla una y otra vez. Por eso el texto dice desechando.
El verbo está puesto de una manera, de una acción continua. Eso quiere decir de que lo que voy desechando hoy, lo tengo que desechar mañana y pasado mañana. Desechando continuamente la mentira. Tú y yo vamos a batallar con la mentira. Por lo que tenemos que tener la resolución en la vida cristiana, en la vida matrimonial, de desecharla. Porque eso no conviene. Porque la mentira en la vida matrimonial es un obstáculo tremendo. ¿Por qué? Porque la mentira tiende a ocultar, tiende a menguar una falta, tiende a cubrir. Y como tiende a cubrir lo que es pecado, no puede haber la posibilidad de un perdón. Porque para que haya perdón tiene que haber confesión y reconocimiento de esa falta. Y al mentir en cuanto a lo que es una falta o un pecado, obstaculizamos, ponemos una barrera para el perdón en la vida matrimonial. ¿Cuántas ofensas han quedado en la bandeja de espera en una relación por no ser confesadas y perdonadas debidamente? Y tengamos en cuenta que la mentira no solo es hablar falsedades, también tiene relación con la exageración o con algún tipo de manipulación en el hogar, en el matrimonio, o decirse cosas ofensivas uno con otro, lo cual lleva muchísimas veces a la mentira. En cualquier caso, el consejo bíblico es desechando la mentira. Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. En otras palabras, deséchalo, deséchalo. Más bien, mira lo que dice a continuación, Efesios 4:25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como hemos dicho, cuando una persona se convierte a Cristo, entonces sale del dominio del antiguo hombre, de tal manera que una característica del nuevo hombre en Cristo es justamente hablar la verdad. Eso va a mostrar de que tenemos una nueva identidad en el Señor. En la relación matrimonial, por cierto, eso trae grandes ventajas por cuanto el matrimonio entiende, como hemos leído acá, que somos miembros los unos de los otros. Es lo que mencionábamos al inicio. Un matrimonio cristiano, al saber que es parte de un cuerpo espiritual, va a entender que su esposa es su hermana en Cristo, que su esposo es su hermano en Cristo. Somos miembros los unos de los otros, lo cual trae una tremenda ventaja y beneficio a la vida espiritual del matrimonio, siendo unidos en un pacto matrimonial, desechando la mentira y proponiéndose siempre a hablar la verdad. Vamos a ver algunas mentiras que se tiene en cuanto al perdón. Esto es aplicado de forma general, pero lo veremos en cuanto enfocado al matrimonio. Y que no es hablar la verdad. Veamos una primera mentira que se habla, se tiene ahí presente. La primera es pensar que para perdonar requiero que mi cónyuge me pida perdón. No es así. Para perdonar tienes que hacerlo delante de Dios, aunque tu cónyuge se tome un tiempo más para pedirte ese perdón. Veamos una segunda mentira. Pensar que la ofensa quedará en el olvido, si es que yo le perdono. Falso. Porque lo que tiene que haber allí es restauración, un genuino arrepentimiento, tiene que haber una resolución de no volver a pecar en lo mismo. No va a quedar en el olvido, en el sentido de que la persona va a aprovecharse de eso para continuar pecando. Pensar que el perdón niega la gravedad del pecado. Y bueno, ya pasó. Y que siga pasando. Y que, bueno, que siga haciendo sus cosas. O algo ahí en el matrimonio. No es así. Porque enfatiza la grandeza de la gracia de Dios en la vida de quien perdona. Veamos una cuarta mentira. Pensar que le da una salida fácil al ofensor. Ah, qué fácil. Ofende, hace algo y tengo que perdonarle, qué sencillo. ¿Así es? No. Ese pensamiento es falso. Lo que te permite a ti
es poder no perder tu comunión con Dios, mantener tu relación con el Señor. Una quinta mentira, pensar que es injusto, pero eso no es verdad, porque el perdón no tiene nada que ver con la justicia, tiene que ver con la gracia más bien. Y finalmente, pensar que le da mucha responsabilidad al cónyuge ofendido, es decir, encima que yo soy ofendido, yo tengo que perdonarle y eso recae sobre mí. No es así. Hace que un hijo de Dios pueda glorificar a su Señor en su vida por medio del perdón, desechando la mentira. Hay pensamientos que pueden haber en la mente aún de un creyente que están arraigados ahí y que no es verdad. Los matrimonios tienen que hablar verdad, tienen que afrontar algún tipo de discusión o algo con la verdad y a través de ello llegar a la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 29, Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí la palabra corrompida no solo significa una mala palabra como lo entendemos nosotros, sino que se refiere a una calumnia o unas palabras que genere contiendas en una relación. Y Pablo es tajante, dice ninguna palabra debe brotar de la boca de un creyente en una relación matrimonial, en la vida en general de un creyente, por cierto, también, pero que eso percute una contienda o algo que afecte la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque usualmente allí se vierten mentiras y eso afecta la relación con Dios y afecta la relación entre esposos. Sino, dice, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, las palabras deben edificar más bien, edificar. Y acá dice, a fin de dar gracia a los oyentes, aun cuando hay que conversar y pulir algunas cosas y mejorar, avanzar en la vida en Cristo, o una enseñanza o algo que el matrimonio siempre tiene que conversar en Cristo. Esas palabras tienen que ser con gracia. Aquí dice a fin de dar gracia a los oyentes. Son como un adorno, gracia, un regalo. Un regalo de gracia. Escucha lo que dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Un adorno, manzana de oro, que de por sí ya es valiosísima, es una manzana de oro, es valiosa. Pero que a su vez tiene adornos de plata, meticulosamente elaborados para que esa manzana de oro tenga un agregado de hermosura y de valor de lo que en sí mismo ya es. Así es la palabra dicha como conviene. De tal manera que las palabras que brotan en una relación tienen que ser expresadas como un adorno valioso que edifique justamente la vida matrimonial y que eso que vamos agregando como palabras en la relación, en la comunicación, sean de más valor, que ayude a que haya edificación y no haya palabras que corrompen la vida matrimonial. La pregunta que tenemos que respondernos todos es que si en la vida del hogar nuestras palabras corrompen, causan tensión, o son palabras afables que traen paz, tranquilidad, quietud en el Señor, o tendemos a percutar siempre con lo que decimos algún tipo de ofensa o algo que afecta la relación en el hogar. Por eso aquí Pablo dice que cuando hay palabras corrompidas que afectan al prójimo, miren lo que dice el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, el Espíritu Santo se entristece, contrista, cuando está viendo que hay cristianos que mienten, desechando la mentira, que no hablan la verdad, que hablan de manera destructiva, corrompida,
y que esto afecta tremendamente la relación entre esposos y no hay palabras edificantes al cónyuge como palabras de gracia, un regalo de valor para aquella persona que Dios ha puesto a tu lado. Los matrimonios tienen que aprender a edificarse de esa manera. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Primer obstáculo, la mentira. Pero el segundo obstáculo es el enojo. Mira el versículo 26 y 27. Ahora dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La pregunta que surge es, ¿cómo un cónyuge puede airarse y no pecar? ¿Qué dicen varones? ¿Qué dicen damas? ¿Cómo es esa fórmula? ¿Cómo puede ser que alguien pueda airarse y no pecar? Es que aquí el término enojo no significa un arranque de ira, ni tampoco un resentimiento o amargura en el corazón. Aquí la palabra enojo está hablando de una emoción, así como la alegría, el enojo, una emoción, a manera de una indignación cuando alguien ve que su prójimo hace algo en contra de la voluntad del Señor. Por eso dice el texto, airaos, pero no pequéis. Es un enojo o indignación justo, vamos a ponerlo en esos términos, por lo que un cónyuge puede ver en la otra persona que está desobedeciendo a Dios. Pero que ese enojo o indignación no me debe llevar a pecar contra él o contra ella, porque eso sería contradictorio a una indignación que me lleve a decir palabras que edifiquen, que sean palabras de gracia y ninguna palabra corrompida dentro del hogar. Otra cosa es el enojo pecaminoso. Esa clase de enojo se motiva cuando alguien quiere responder porque ha sido afectado por algo en su vida, en su corazón. Es un enojo vengativo, sin amor. Ahí guarda rencor, guarda resentimiento. Ese tipo de enojo, por cierto, no tiene lugar en la vida cristiana. De tal manera que Pablo en el versículo 31 describe algunos aspectos de lo que puede llevar ese enojo pecaminoso. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, es decir, todo un enojo pecaminoso lleva a eso. Pablo dice, toda amargura, me imagino que para que Pablo no le dijeran, Pablo, pero en este caso, ¿cómo tendría que ser? Y para que Pablo no recibiera el caso 388, porque así somos los seres humanos, Pablo dice, toda amargura, punto. Tú sabes si algo hay en tu corazón. Si no sabes, Dios te lo tiene que revelar, si eres un hijo de Dios. Y también dice acá, bueno, ira, gritería, ¿qué dicen tus vecinos de ti? Ahí están los evangélicos gritones, ¿no es cierto? Y se paran ahí mechando constantemente. Y maledicencia, hablar mal entre ustedes, entre la pareja, malicia, una intención oculta allí para hacer daño, algo vengativo, y que te guardas algo para el momento para dañar a tu esposo o esposa. Y la palabra de Dios dice, quítense de vosotros eso es pecaminoso. Pero miren nuevamente el versículo 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, el enojo mejor motivado, que tenga una indignación justa, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, se puede convertir en algo pecaminoso en el tiempo. Y por eso la palabra de Dios aconseja que debe resolverse y abandonarse antes del final del día. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no vaya pasando el día, ocultándose el sol, pasando las horas, y te guardas algo en tu corazón, que aunque empezó
por un enojo justo finalmente va a terminar en algo de pecado. No resulta cuando los matrimonios piensan que hay que reservarse algo para el día siguiente y ya al día siguiente lo van a resolver de alguna manera sin confesarse, sin perdonarse y que ya como ya se conocen entonces tomando desayuno lo resolveremos. No resulta eso. ¿Por qué? Porque mira, el diablo lo va a usar, porque la palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo. El diablo es promotor de la división. Toma el enojo de un creyente no solucionado y en el matrimonio comienza a trabajar con sus planes perversos para atacar ese matrimonio, sea en el presente o más tarde en el futuro. Satanás no se cansa de esperar en ese sentido. Es como un león rugiente ahí que va agazapado, que va a saltar sobre su presa en el momento adecuado en la vida matrimonial porque hay algo guardado en el corazón de un hijo de Dios. De tal manera que aunque sea una indignación justa, eso no va a traer ningún propósito para la gloria de Dios ni para la edificación si eso no es solucionado cuanto antes, porque se va a generar un volcán en actividad. Y cuando haya algo, ese volcán va a brotar, va a surgir y va a dañar la relación de pareja. Por eso, hermanos, el consejo bíblico es que cualquier tipo de enojo, legítimo o no, es sabio solucionarlo pronto. Si no, vamos a estar alimentando las maquinaciones del perverso Satanás que sabe cómo trabajar en las vidas de las personas. Cuando Pablo una vez escribe a la iglesia de Corinto, hubo un creyente que pecó un pecado muy feo, gravosamente, lo reprendieron, le corrigieron, gracias a Dios se corrigió, confesó su pecado delante de la congregación. La congregación ya sabía esto, pero Pablo sabiamente dice, no, que Satanás no gane ventaja con esto, con esa situación. Y miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 2, 10 y 11. Dice así, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, Satanás sabe trabajar en el corazón, sabe usar circunstancias en sus maquinaciones perversas. Y por cierto, no puede haber un pendiente allí. El principio que rescatamos de acá, de este pasaje bíblico, es lo que hemos dicho en Efesios. No dejes ningún pendiente en tu vida, amado hermano y hermana, que tienes ahora mismo en tu corazón y que no ha sido solucionado en el nombre de Cristo. Obstáculos del perdón, la mentira y el enojo. Pero veamos ahora, punto 2, el fundamento del perdón. Porque en el versículo 32 dice así, antes sed benignos unos con otros. ¿Antes de qué? Antes de vivir con amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia, antes de hablar mentira, antes de que no haya el perdón en la vida unos con otros. Antes de todo eso, dice Pablo, sed benignos unos con otros. Y nótalo, es un mandamiento, sed es imperativo, es algo que tiene que ser constante. Lo que quiere decir de que la nueva identidad en Cristo, mi posición de que soy una nueva criatura, me debe llevar a vivir y actuar como Dios es. Dios es un Dios benigno. La Biblia dice que Él tiene riquezas de benignidad. Y un creyente tiene que ser bondadoso en esa medida, tal como su Padre Celestial lo es. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que ser benignos como nuestro Dios es. Y la benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Ni pienses que es algo que tú lo puedes producir, trabajar con algún método. No, es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad.
Y un creyente bondadoso, benigno, nunca acusa. Un creyente bondadoso y benigno, una vez que perdonó, no saca eso del pasado para enrostrarlo en algo que ya fue solucionado en el nombre de Cristo. Dios, una vez que te perdonó, te encara con cosas que te perdonó. Te dice, hijo mío, hija mía, yo te perdoné. Te perdoné de esto, acuérdate. ¿Es así el corazón de Dios? No. Dios es benigno. Él anula totalmente eso con lo cual le ofendiste. De tal manera que los matrimonios tenemos que ser benignos. Trabajen en que cuando ha habido algo, una discusión, un roce, algo allí, trabajen para que no queden ningún tipo de escombros, digámoslo así, en eso que ha pasado entre ustedes. Pero al mismo tiempo hay que ser misericordiosos, dice la palabra de Dios. Y eso significa ser compasivos con la otra persona. Lo que hay que entender, tienes que entender, yo tengo que entender que nuestro esposo o esposa, al ser un hijo de Dios, Dios está trabajando en su vida y falta por delante muchos aspectos en los cuales tiene que ser pulido en el nombre de Cristo. Dios va perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo y Dios nos quiere usar a nosotros como instrumentos de misericordia para que nuestro cónyuge justamente pueda crecer en el Señor. Pero tú y yo somos el instrumento más cercano a nuestro esposo o esposa para que Dios cumpla ese papel, ese programa, ese plan en la vida de nuestro cónyuge. De tal manera que nosotros tenemos que ser ese siervo o sierva de Dios que Dios quiere usar para pulir el corazón de nuestra esposa o de nuestro esposo. Sírvele a partir de ahora en donde está. Trabaja, ora, esfuérzate. Di, Señor, quiero que mi esposo al fin del año 2026 haya avanzado en Cristo. Yo quiero ser ese instrumento. Pídele al Señor que mi esposa pueda vivir una vida piadosa. Proponte eso en este 2026. Aun cuando tengas que enseñar, pulir, corregir, hazlo con misericordia, tal como Dios te trató a ti. Pero mira al final del versículo 32. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el fundamento. ¿Cómo nos perdonó a Dios? A nosotros en Cristo. Vamos a ver 3 puntos ahí. Mira el primero de ellos. Dios detiene su ira una vez perdonados. No acusa, restaura, no enrostra la falta, la aleja del ofensor. Haz tú lo mismo con aquella persona a la cual has perdonado, tu esposo o tu esposa. Es decir, no vaya a ser de que permitas que algo que ya perdonaste brote nuevamente en tu corazón. Y eso afecte tu vida matrimonial. Perdona como Cristo te perdonó. En segundo lugar, Dios siempre da o hace el primer movimiento para reconciliar aun cuando la parte responsable no tiene interés en el perdón. Haz tú lo mismo. Interésate por percutar, por dar ese primer paso, aunque no seas responsable. Sé como Dios, sé como Cristo. Da ese paso de la reconciliación y permite que el perdón se genere ahí y no dejes asuntos pendientes espirituales que van a afectar tu matrimonio tarde o temprano. Pero en tercer lugar, el perdón de Dios ofrece restauración completa. Él ama a aquellos que una vez le hicieron mal. Y haz tú lo mismo con tu cónyuge. Perdónale y ámale. No permitas que Satanás los aleje y que rompa ese pacto matrimonial que han hecho delante del Señor. Si eres hijo de Dios, a eso te va a llevar el Espíritu de Dios. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi consejo
es que hoy mismo, en casa, un momento a solas, preferible hoy, los matrimonios reúnanse, júntense. ¿Hay algo pendiente? ¿Hay algo que no es solucionado? ¿Hay algo que no confesaste? ¿Hay algo que no perdonaste con claridad? Te perdono en el nombre de Cristo por esto. Y oren al Señor. Sellen eso en el nombre del Señor. Y pídanle al Señor que Él edifique sus hogares, sus matrimonios para la gloria de Dios. Porque algo queda claro en la palabra, Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el único plan divino para la vida matrimonial. Háganlo en el nombre de Cristo y háganlo como Cristo mismo nos manda en su palabra. Y oren juntos. Que Dios reprenda al infierno que odia tanto al matrimonio, porque es creación de Dios. Y únanse en esa oración para que el enemigo se aleje de la vida matrimonial y juntos puedan edificar un matrimonio que sea la expresión de la voluntad de Dios, tal como Dios lo diseñó desde el inicio, el principio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vamos a orar al Señor.